Bienvenidos a un nuevo episodio de Contabilidad sin Estrés y el día de hoy les vamos a estar hablando sobre qué es la sistematización, cómo son los procesos y cómo podemos implementar estos en la vida cotidiana. Mi nombre es Andrea Gamboa. El mío es Leandro Rodríguez. Yo soy Dariana Lorente. Yo soy Williany Carreño. Yo soy Angelo Gómez. Y yo soy Luis Capote. Y le damos la bienvenida a este episodio. Pero ahora vamos a hablar del tema. ¿Qué es la sistematización? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, de hecho, yo opino que la sistematización no es solamente digitalizar procesos, sino que también esto lleva un orden y lógica sumamente importante y tiene un aporte gigante en el ámbito laboral, tanto como personal. Bueno, y a eso le podemos añadir que el sistema contable es el corazón financiero de esa lógica. Y si no está bien diseñado, pues se tambalea. Claro. Chévere. Pero podemos profundizar mucho más en el tema. ¿Qué implica sistematizar? Bueno, yo investigando encontré que la sistematización es el proceso de organizar y estandarizar las tareas, los procesos y la información de un negocio para que sean eficientes, repetibles y consistentes. Entonces, básicamente podemos decir que es como implementar procesos para que las actividades que siempre ocurren de la misma forma las pueda utilizar o las pueda implementar cualquier persona. Pero también hay una dimensión humana. ¿Qué pasa con la resistencia al cambio y cómo se involucra el personal? Bueno, es que lo que pasa es que en este caso siempre tenemos que tener en cuenta que debe existir un personal capacitado que sea capaz de introducir a estos nuevos integrantes en este nuevo sistema para que estas personas no se sientan atacadas de cierta manera. Claro, y no solamente eso, sino que ese mismo personal tiene que llevar unas normas, tiene que llevar estandarización de manuales para que todo esto suceda de la mejor manera, porque puede pasar de que pueden tener cierto personal que tenga las dificultades, pero en los manuales ya escritos van a tener las posibilidades de proceder de la mejor manera. Bueno, y ahora podemos hablar un poco de lo que es el sistema contable. Podemos decir que el sistema contable incluye software, hardware, políticas contables, así como también incluye personal capacitado para registrar información financiera. Bueno, también eso hoy en día aplica también la integración con otros sistemas, como por ejemplo lo que es el inventario, las compras, las nóminas, ya que se debe hablar todo en el mismo idioma contable. Además tiene que ser flexible porque no las mismas políticas que se implementan hoy no van a ser las mismas que mañana. Entonces no tiene que ser tan rígido al momento de implementar estos procesos. Cierto. Pero hay una pregunta que todos podemos hacer, o que muchas personas se pueden hacer. ¿Cómo garantizamos la información? ¿Cómo garantizamos que todos esos procesos se cumplan? Bueno, con auditorías internas y capacitación constante en la entidad. Entonces, ¿qué obstáculos enfrentan las organizaciones al sistematizar? Muchos, de hecho, debido a la idea errónea de que sistematizar es solo comprar software hasta la falta de liderazgo. También hay miedo al cambio porque a veces piensan que les van a quitar autonomía, entonces no les gusta cuando implementan estos sistemas. Sí, pero ¿cómo se supera todo esto? Bueno, en este caso, como ya lo había mencionado, esto se supera con formación, dando una información más clara respecto a este tema, para así demostrar beneficios con lo que trae la sistematización, que es la eficiencia dentro de las tareas, menos tiempo realizando tareas y más tiempo para todas esas personas, tanto en sus hogares como en el mismo trabajo, para poder comunicarse entre ellos mismos y tener más una vida social más, ¿cómo decirlo? Una vida social buena, por así decirlo, no sé. No sabría ahorita buscar la palabra para eso, pero lo que quiero dar a entender es que para poder entrar en este tema es simplemente dar una buena información y dar la información lo más transparente posible sobre lo dicho. ¿Alguien tiene algún ejemplo, por ejemplo, de sus familiares trabajando en alguna empresa o algo así por el estilo? Bueno, a mí me sucedió algo así parecido en la empresa donde yo trabajaba. Pasaba mucho que uno hacía ciertas tareas de alguna manera. Normalmente nunca nos habían informado, o sea, nos dijeron haz esto y ya, pues no teníamos una información adecuada. Yo recuerdo muy bien que el que me educó a mí, me enseñó a hacer todas las cosas, era un antiguo trabajador que tenía como 10 años allí. Y yo recuerdo muy bien que llegó un nuevo jefe con ideas muy buenas, porque la persona
estuvo extremadamente preparada, llegó al cargo haciendo cambios y wow, demasiado calidad. Y realmente todos nos fuimos adaptando, porque habían cosas que nos costó porque algo que hacíamos de esta manera y entonces descubrimos que lo hacíamos mal porque desperdiciábamos muchos productos. Entonces nos enseñaron la manera correcta y por lo menos este señor que me enseñó a mí, a él le costó, de verdad le costó. Y gracias a la gente que está encargada de que nos están enseñando y así, él logró como que adaptarse, porque él no tenía una buena adaptación y tenía como que ese roce al cambio y bueno, gracias a Dios se adaptó a los procesos. Sí, ahí también entra lo que es el costo-beneficio, que tal vez al principio cuesta bastante implementar los procesos, pero ya al final es cuando tú ves si es realmente eficiente y eficaz. Y es cuando puedes medir si valió la pena implementarlo. Bueno, es que a veces en las empresas no necesariamente las personas capacitadas son personas contratadas para introducirte en este tema, sino que es las mismas personas con experiencia dentro del mismo trabajo que ya están adaptados a ese nuevo proceso y tú empiezas a aprender sobre las cosas buenas que él aplica y así tú te vas adaptando y te vas sintiendo parte del equipo de trabajo en la empresa en la que estás. No necesariamente tiene que ser alguien formado y capacitado en el tema de la sistematización para tú poder entender y poder capacitarte para eso, sino que también puedes aprender por tu propia cuenta viendo a las personas que ya están en esa empresa y ya están adaptadas a esa sistematización. Claro, pero eso está de parte también de la persona, porque es como vengo mencionando, eso tiene que ver mucho con el liderazgo, ya que un jefe cuando tiene ese liderazgo también puede implicarle eso a sus mismos trabajadores. Y de esta manera, recuerden que nosotros cuando estamos empezando un mundo laboral somos como esponjas, que solamente absorben y absorben. En cambio, a la diferencia del antiguo trabajador que estaba ahí, que ya tenía una estructura, ya tenía su manera ya estaba formado y adaptarse le costaba un poco más, a diferencia de nosotros que estamos empezando en el mundo laboral. Sí, esos ejemplos mayormente se ven en las empresas familiares, porque como el jefe por lo menos es el padre de familia, la contadora es la esposa, son muy entonces cuadrados. ellos ya están estructurados que se hacen de esta manera. Algo Y entonces, muy tradicional. Sí, y entonces recurren a una auditoría, por ejemplo, y entonces el trabajo del auditor es emitir una opinión, y entonces él le va a decir, mira, tú estás haciendo esto mal. Y la persona, claro, la persona no está comprando la opinión, pero le está diciendo, tú estás haciendo esto mal. Y la persona no se da. Eso ya, o sea, eso sucede mayormente en las empresas familiares, donde se ve ese organigrama. Y bueno, considero yo que son como que barreras más que todo en esa organización. Sí, pero hay que estar consciente que en las empresas familiares, por ejemplo, cuando el jefe es el papá y hay un trabajador que es el hijo, una persona nueva que entre en el trabajo no puede adoptar las mismas actitudes que tiene ese hijo como empleado, ya que muchas veces en las empresas familiares ese hijo puede tener unas excepciones o le perdonan cosas simplemente por ser el hijo. Y si una persona nueva que no tiene nada que ver con ese grupo familiar, pues obviamente sería malo que él adaptara actitudes, por ejemplo, no sé, de llegar tarde o de no usar correctamente las máquinas, como lo podría estar haciendo el hijo. Si eso lo aplica un empleado nuevo, pues lo perjudicaría negativamente dentro de la empresa. Bueno, muchachos, y en cuanto a la reingeniería contable y las tendencias, podemos decir que básicamente la reingeniería es hacer el sistema contable desde cero. Claro, se busca eliminar pasos innecesarios, automatizar, realizar o eliminar esa repetitividad que existe dentro de las organizaciones. Es mejorar el proceso, ¿no? Sí, exacto. Yo para este nuevo episodio estuve investigando, ¿verdad? Y encontré un artículo interesante que nos habla sobre las tendencias actuales que se incluyen dentro de este tema. Una de los principales que me llamó la atención fue la automatización con la inteligencia artificial. Luego nos habla un poco de una un poquito más básica, que es sobre la integración en la nube, reportes en tiempo real y una contabilidad colaborativa. Entonces, ¿qué piensan ustedes sobre estos temas que se es como incluyen? una herramienta que nos ayuda a maximizar el tiempo. Y entonces yo tengo una inquietud.
¿Qué pasaría con el rol del contador en ese caso? Se transforma, pasa de registrador a analista, ya pasaría a un estratega y con estas herramientas, porque realmente la IA es una herramienta y debemos saber utilizarla. En el caso del rol del contador, tiene que saber cómo agilizar los procesos. Exacto. Entonces, por eso es que tenemos que aprender los roles de la IA, tenemos que saber cómo sistematizar con ella dentro de las organizaciones. No sé qué dirían ustedes. O sea, Eso es un tema bastante polémico debido a que, saben, la inteligencia artificial que quiere apoderarse, que quiere ocupar los roles de nosotros, entonces es un poco controversial. No, es interesante cómo se implementa la IA aquí en este caso, porque antes no existía la IA. Y cómo las personas se tuvieron que adaptar a este nuevo proceso para sus sistemas dentro de las empresas. Bueno, que no exista la inteligencia artificial hace un tiempo es un poco, no es equivocado, porque sí es así, pero anteriormente siempre ha existido algo como la inteligencia artificial, por ejemplo con la revolución industrial. Cuando sucede este proceso, obviamente mucha gente se estaba quedando sin trabajo. Nuevas máquinas que podríamos tomarlas como inteligencia artificial porque es innovación. Solamente que estamos en una nueva era y obviamente la inteligencia artificial como que es mucho más avanzada que esa revolución industrial y puede ocasionar un mayor miedo, o así lo vemos nosotros, porque no vivimos en esa época de la revolución industrial, porque capaz de esa gente también se sentía igual de asustada con ese nuevo sistema de optimización al trabajo, porque sigue siendo una optimización. Entonces yo siento que la clave está en las personas, que por ejemplo los contadores que solo se dedicaban a llevar la contabilidad en libros, pues ahora tienen que aprender a llevarla, por ejemplo, en formatos como Excel o un formato que usan mucho las empresas, que ahorita no recuerdo mucho el nombre. El sistema SAP. El sistema SAP. Son cosas que el contador debe adaptarse a la nueva era. Y esto no es algo nuevo, esto viene desde la era de la prehistoria, donde tanto animales como humanos y todo ser vivo se adapta a su nuevo entorno. Y aquel que no se adapta, pues simplemente desaparece por naturaleza. Totalmente de acuerdo, es un proceso de homeostasis. Sí, no, y algo que yo quería agregar, también como contador dentro de la empresa, están los contadores y los analistas. Si están los demás analistas y no se han adaptado, también yo considero que también es responsabilidad de la organización, por lo que estamos hablando hace unos minutos. Tienen que buscar la manera de adaptarse. Que sean flexibles. O el mismo analista o la misma organización, promover que se adapten, no solamente que ellos les enseñen o que propongan un curso fuera, adentro, porque en mi empresa O sea, pasado. tienen que estar involucrados en la cultura organizacional. Sí, claro, eso tiene que estar involucrado en la cultura, el que todo el mundo aprenda y se adapte. Hay que estar abierto porque no todos tenemos la misma forma de aprendizaje. Claro. Exacto. Igual los sistemas son abiertos, así que juro, son influenciados por factores externos. No, y prácticamente la inteligencia artificial es un boom que viene desde hace año y medio para acá. Sí. Porque cuando empezaron a desarrollar programas como ChatGPT o diversas inteligencias artificiales como Gemini, Copilot, básicamente era algo que nadie conocía hasta hace año y medio para acá. Y ya prácticamente es algo que escuchas en todos lados o algo con lo que cualquier profesional utiliza para agilizar más su trabajo. Y han tenido mejora continua, porque hace 6 meses tú subías un archivo, por lo menos a Gemini, y no te lo analizaba. Tenías que explicarlo. Sí. Ahora tú le puedes subir un El archivo, archivo. como también están los pagos, los premios que pueden acceder a algunas personas y algunas organizaciones. Eso ayuda demasiado a adelantar los procesos. Optimiza el tiempo. Sí. Bueno, sabes que yo estaba haciendo un trabajo sobre costos y había algo que no entendía, y la inteligencia artificial te ayuda a entender mejor tu trabajo o a planteártelo por puntos para que tú puedas tener una mejor comprensión. Entonces yo vi que si tú tienes un trabajo en el área de la contabilidad y hay algo que no entiendes, la inteligencia artificial es capaz
puede tratar siempre y cuando tú tengas un conocimiento de la Previo. contabilidad, porque si no tienes un conocimiento, la inteligencia artificial te puede decir lo que sea, y ahí es donde entra lo que habías dicho de que hay que tener un buen manejo sobre esta herramienta. Entonces tú le puedes mandar ese trabajo de Excel a ChatGPT, por ejemplo, y él te puede decir dónde se encuentran algunos de los errores en caso de que no te lo demuestre ese sistema que usan en la empresa. Y verificar siempre la información, yo pienso que es muy importante, porque así como todo eso, de igual manera es una inteligencia, es algo digital que nosotros no podemos validar esa información al 100% o confiarnos. Siempre hay que seguir indagando y No, buscando. y que las inteligencias artificiales podemos decir que por lo menos ahorita están en su fase beta y tienden a cometer muchos errores. Y, Sí, exacto. de esos errores que cometen constantemente se van corrigiendo ellas mismas por su sistema, su software y eso. Sí, bueno, ¿sabes qué pasa? Que la inteligencia artificial, obviamente ella funciona, es con todos esos trabajos, informaciones que están en internet. La inteligencia artificial lo que hace es facilitar que no tengas tú que meterte en todos esos links, sino que ella te lo Sí, que te lanzan manda. información. Sin embargo, hay muchas páginas web que dan información mala, o no información mala, sino que también tú debes tener en cuenta en qué país te encuentras. Cuando hablamos de contabilidad, sí es cierto que los números son iguales en todos lados, pero no son las mismas políticas contables, las mismas leyes, las mismas normas contables para todo. Entonces hay cosas como por ejemplo el IVA. El IVA se llama aquí el IVA, pero en otros países de otra forma. El porcentaje del IVA es distinto. Entonces la inteligencia artificial, si tú no le aclaras Especifica. o le especificas de qué parte del mundo eres, de qué país eres, o incluso quién sabe si de parte de un estado o algo así por el estilo, ella puede darte información ya sea de países como Perú, Colombia, donde se puede manejar las leyes y las políticas contables de una manera diferente. Entonces eso es algo que debes tener en cuenta y no pensar que la inteligencia artificial siempre te está dando una información mala, sino que tú no le has dado un buen uso a esa inteligencia artificial. ¿Sabes? Los modelos, porque hay diferentes modelos de inteligencia artificial. Entonces, si vienes tú, no, el mismo modelo de Gemini no es el mismo modelo de Cockpit. Eso lo sabemos nosotros, Sí. pues. Y bueno, yo hice un curso hace un año, cuando realmente era el boom de la inteligencia artificial. Pero realmente eso ya queda obsoleto, un 90% de los principios básicos sí los logró tener y todavía siguen vigentes. Aún así, nosotros siempre nos decían que había que ser muy detallado la información que le demos a la IA. Como en este caso, vamos a asociarlo como, por ejemplo, una sistematización de un problema en X empresa. Yo tengo que explicarle cómo es la cultura de mi empresa, primeramente. Porque allí es donde la inteligencia artificial va a ser más asertiva. Porque yo le puedo decir simplemente, mira, me sucede que a mí se me están perdiendo 5 unidades en producción. Y ella me va a proporcionar ideas, pero yo tengo que comentarle el contexto del problema. Sí, tienes que ser específico. Sí, claro, y o sea, tienes que contarle también tus normas contables, o sea, tienes que ser bien específico para que te dé una buena respuesta. Proporcionar información adecuada, Sí, no claro. necesario. Pero claro, en las empresas no vas a lanzar información confidencial en inteligencia, tienes que tener cuidado. Por eso Sí, digo, Sí. Pero es que ella me dice que no guarda conversación. No, pero eso queda almacenado en la base de datos de la nube, Claro. y es vulnerable. Tienes que pagar ahí una suscripción para que sea como, no propio de la empresa, pero sí que sea más confidencial. Bueno, pero podemos contratar a alguien que adapte una IA a la empresa, pues. Sí, es posible O sea, adaptar. dependiendo de los recursos, porque ahí viene también lo que Andrea comentó, del costo-beneficio. Mm. O sea, eso debe ser carísimo. Entonces, Claro, si vienes tú, costoso. y yo digo, no, voy a pedirle a un ente externo que me organice y me cree una inteligencia artificial aplicable para el sistema de costo, para maximizar y minimizar todas las pérdidas. Y entonces, hay que ver si realmente ese gasto va Te proporcionará un Sí, beneficio sí, que va a valga la pena. proporcionar Mayor al un beneficio mayor a lo que ya estoy perdiendo. Claro, Eso es lo que tenemos que analizar. claro. Bueno, normalmente, o por lo menos, los ingenieros están aprovechando eso ya que las empresas los están contratando para que estén diseñándoles software a base de ChatGPT. Ya que ChatGPT tiene un código abierto que le permite a las empresas poder trabajar con él. Imagínate. Entonces es interesante cómo va evolucionando esto cada día y tal vez mañana o en unos años ya el boom no va a ser la inteligencia artificial, sino que va a ser otra cosa
más innovadora. Entonces nosotros como trabajadores en una empresa tenemos que ser flexibles a la hora de que lleguen nuevos sistemas o nuevos procesos. Para sistematizar no damos un lujo, es algo demasiado importante. Yo considero que es la columna vertebral en toda contabilidad, en toda empresa. Además es que ese es un proceso humano, ya que se involucra el diálogo, la formación y una visión compartida. Sí, es una inversión en orden, eficiencia y futuro. ¿No? Y permite tomar mejores decisiones financieras. En organizaciones más ágiles y transparentes. Claro, Es lo que ya hemos ido mencionando sobre las personas más preparadas para los desafíos digitales. O sea, es todo lo que se ha ido tocando en este tema, y creo que uno de los puntos importantes es que debe existir, aunque sea una persona capacitada o especializada con más experiencia o que tenga más facilidad de adaptarse a este nuevo tema, para que así después personas esponjas absorban esas capacidades de esa conocimientos, persona. claro. Bueno, ya finalizando, quiero darles las gracias por haber venido y haber compartido este episodio con nosotros. Y estar ustedes viéndonos aquí en este episodio. Pero no le agradecemos si nos pagan. Pueden seguirnos en todas nuestras redes, en Instagram, TikTok. En TikTok pueden mandarnos rositas para apoyar a nuestro Tapa la pantalla. emprendimiento. Recuerden, contabilidad sin estrés. Dejamos el PayPal abajo y bueno, si quieren ver el lado B, lo tenemos en Patreon. Y otra cosa, quiero que opinen en los comentarios si la revolución industrial tiene algo que ver con este tema o la sistematización, porque aquí mis compañeros con su opinión errónea evidentemente dicen que no. Entonces, yo los invito a investigar para que puedan estar en mi opinión correcta y puedan estar del lado bueno de la historia y no del lado equivocado, del lado rojo, y puedan estar del lado amarillo. Muchas gracias por ver este episodio, y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Chaito. Chao. Chao.